Hablar con Gustavo López, que lo tenemos del otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Gustavo? Rodrigo Pozo, la China Osorio y el Tano Facenta te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo está Rodrigo, China, Miguel? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, con los ojos bien abiertos para prestar atención a varias situaciones que estamos viviendo. En el caso puntual, vamos a ir, si querés, por lo más liviano en principio, la candidatura en Independiente contra Doman, para empezar liviano, digo. Por eso, yo estaba pensando, la verdad que no es nada liviano, pero sí. Mira, el domingo hay elecciones en Independiente, y hay claramente dos proyectos que se expresan a través de la política, pero en realidad uno trata de sacar lo político partidario y expresarlo en términos de política deportiva, pero una va ligada a la otra. Junto con Javier Massa es un licenciado en Economía que fue presidente del IOMA, es decir, de la segunda obra social de importancia numéricamente en la Argentina, y manejó el fideicomiso de la cancha cuando se construyó la cancha Independiente. Junto con Javier hemos conformado una lista que también la forma Juan Manuel Galvez, que es un muchacho de Avellaneda que hoy coordina 120 clubes de barrio en Avellaneda, y eso le da sentido social a nuestra lista, y con Emanuel González, también de una familia tradicional de Avellaneda, hincha de Independiente, pero todos muy consustanciados con la política del campo nacional y popular. Enfrentamos a una lista que encabeza Doman, que tiene a Grindetti, el actual intendente de Lanús, que tiene a Ritondo, diputado nacional y ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y que expresa no una lista macrista, que además lo son, sino un concepto de sociedad anónima deportiva, es decir, un proyecto privatizador para Independiente. Entonces, hemos armado nosotros una lista de la agrupación Independiente, que es el actual oficialismo, donde ninguno de los actuales miembros de los principales cargos de la comisión directiva se presenta. Hemos armado esta lista. En mi caso en particular, yo no me he dedicado a la política del club, pero mi familia hace 100 años que está en Independiente. Mi abuelo, un gallego, como muchos que se hicieron hinchas de Independiente, fue el socio 1125, mi padre a los 9 años lo hicieron socio en 1934, él sí fue directivo de Independiente, de la lista roja, que era una de las dos tradicionales, junto con la agrupación Independiente. Yo también soy socio, mis hijos son socios, mis nietas son hinchas, es decir, 100 años y 5 generaciones, y venimos a poner el hombro y a servir al club, y creemos nosotros que la otra lista viene a servirse del club. Esto es, al estilo Macri en Boca, bueno, trato de llegar a un club para después ser candidato a alguna otra cosa. Y nosotros creemos o seguimos creyendo en el hincha, seguimos creyendo en el socio, seguimos creyendo en la pasión, y tenemos profesionalidad para poner al servicio del club que amamos. Si no, nos entendería por qué nos metemos en algo tan liviano como es ir a participar este domingo en la elección de Independiente. Estamos hablando con Gustavo López, vicepresidente del ENACOM, hincha de Independiente, como habrán escuchado. Vos sabés que estaba viendo una noticia habrá una hora, sobre la Junta Electoral de Independiente, y una de las listas de Fabián Doman tiene firma de Fernando Gianastasio, de la Comisión Electoral, y Fabián, mira, justo está borroso el sello, pero en este caso, ¿vos pensás que hay posibilidad de que esta lista no pueda presentarse? No, de ninguna manera. Yo creo que ya nos han oficializado las 3 listas, y además nosotros, como agrupación Independiente, le hemos pedido a la Junta Electoral que habilite todas las listas. Hay errores formales, la otra lista, la de Rudecindo, los tiene, pero nosotros creemos que es el socio el que se tiene que expresar y que esos errores formales son corregibles, así que nosotros queremos que todas las listas se presenten y que en todo caso el socio decida por los programas, por los nombres, por los candidatos,
pero no queremos ninguna exclusión, y además yo sé que ellos lo están queriendo aprovechar políticamente, porque, mira, el Club Atlético Independiente hace 10 años pasó por un momento muy delicado. Nos fuimos a la B, el club estaba en ruinas, debía $80 millones, pero además de deber $80 millones, tenía el estadio por la mitad, los predios estaban arruinados. Digo, fue el peor momento institucional de Independiente. Ayer se aprobó el balance, la pérdida a dólar no oficial es de $15 millones, es decir, se redujo en 4/5 partes la deuda, la cancha está terminada, está bárbara, todos los predios han sido arreglados, se pagan al día los sueldos, y entonces, bueno, el esquema de la lista de Doman es salir a decir, con muchos medios con grandes intereses económicos detrás, por este proyecto privatizador, que Independiente está en la ruina, que está muy mal. Mira, nosotros decidimos renovar todo, ninguno de los que estaba en la lista va en la lista, ellos sí tienen 7 personas actualmente en la lista de Doman que estuvieron en la lista con Moyano. Digo, nosotros ni nos beneficiamos con los éxitos de Moyano, ni cargamos con los desaciertos de Moyano. Ahora, el club, a cuando lo agarró Moyano, ahora que lo deja, y que lo queremos renovar nosotros, está 10 veces mejor. Y queremos que esté mucho mejor, porque el gran fracaso fue deportivo de los últimos años. Así que, pero bueno, claramente hay pujas y otros intereses que juegan detrás, y el socio lo tiene que saber, pero nosotros tenemos un proyecto deportivo, venimos a aportarle al club, cada uno de nosotros tiene su carrera hecha, digo, venimos a poner el hombro realmente, y en mi caso es una familia de 100 años adentro del club, y Javier Massa tiene una trayectoria enorme también adentro del club, y la viene a poner al servicio de Independiente. Gustavo López, ¿qué tal? Chino Osorio lo saluda de este lado. ¿Cómo está? Muy bien. Bien. Me voy para la última actualización que comparte el ENACOM, que tiene que ver con la autorización a las empresas prestadoras de telefonía, internet y televisión a aplicar un aumento escalonado de hasta un 29,6% desde octubre, que por supuesto es acorde a los números de la inflación, pero viéndolo desde la vereda de enfrente como usuaria, no deja de ser un golpe al bolsillo, ¿verdad? Sobre todo teniendo en cuenta lo vitales que son estos servicios en lo académico, en lo laboral, y por eso es que lo traigo a la mesa. No, mira, las grandes empresas, es decir, aquellas que tienen más de 100.000 abonados, este aumento sumado a los anteriores te va a dar entre el 1 de enero... Gustavo, ahí te estamos perdiendo un poco. No sé. A ver, ¿nos escuchás ahí? Yo los escucho, ¿ustedes me están escuchando? Sí, ahora sí, sí. Hola. Sí, ahí te escucho nuevamente. Sí, podés repetir la respuesta. Bueno, ahí se nos cortaba. Estábamos hablando con Gustavo López, vicepresidente del ENACOM, la pregunta de la China sobre, concretamente, los aumentos de telefonía celular. Internet y televisión, justamente hablando de telecomunicaciones, se nos ha cortado la señal. Pero sí, desde octubre es un aumento escalonado que va desde el 19% hasta el 29,6%. Esto para las empresas, pero pensándolo como usuaria, como le planteábamos a Gustavo López, para nosotros sí va a representar un cambio. Bien, ahí vamos a intentar comunicarnos nuevamente. Teníamos, recuerdan, cuando estábamos en pandemia, que era un bien más que importante por lo que mencionabas vos, China, la educación, y para trabajar también hubo mucho teletrabajo. Además, este año ya se había autorizado 2 incrementos más del 9,5% que fueron aplicados en mayo y en julio también. Esto parte de una resolución, hay que decirlo, ya es oficial, es la 1754 del 2022, publicado también en el boletín oficial, en donde las licencias a partir entonces del 1 de octubre, ya en poquísimos días, van a poder realizar un incremento en el valor de los precios minoristas a cualquiera de los planes, no solamente ni el más barato ni el más caro, en todas las modalidades pospagas y mixtas, como te contábamos, desde el 19,8% hasta el 29,6%, depende de lo que considere la empresa. Me tiro más por la segunda, ¿no? Bueno, Tano, vamos a... ¿Qué vas a hacer? Mientras esperamos lo que nunca hicimos, perdóname, fue comparar los precios de las empresas y el servicio. Claro, bueno. Yo tengo un bache
por ejemplo, de señal completo en el tren, cuando viajo en el tren, entre Aedo y Castelar. O sea, ahí son 2 estaciones para pensar. Viene a ser como a reflexionar. ¿Qué empresa tenés? De Triángulo de las Bermudas. Digamos todo. Bueno, Twenty también, ¿no? Hay lugares en el conurbano en donde directamente no hay señal. Retomamos la comunicación con Gustavo López, vicepresidente del ENACOM. Estaba la China Osorio haciéndote la pregunta, Gustavo. Les pido 1000 disculpas. Ahora acabo de frenar en la ruta. No voy manejando yo, pero como estamos en una ruta, se cortó. A ver, nosotros establecimos una política de regulación de precios a partir del decreto 690, que eso se empezó a aplicar en agosto del año 2020. Entonces, lo que hicimos fue una tarifa, por decirlo de alguna manera, diferenciada entre los grandes operadores y los pequeños operadores. Los grandes operadores, lamentablemente, aumentan lo que quieren porque en realidad tienen un amparo judicial desde hace 1 año y medio, y a través de ese amparo judicial el usuario se perjudica. Si se cumpliera la regla nuestra, las grandes empresas, es decir, todas aquellas, no importa si es de internet, de televisión o de telefonía, de más de 100.000 abonados, en el año solo podrían aumentar un 53%. Esto es, 2 aumentos que le permitimos hasta julio y esto que le estamos permitiendo ahora, que suena muy grande porque son 19,8 y 9,8, pero a lo largo del año está muy por debajo de la inflación. Vuelvo a repetir, 53%. Con las pymes y las cooperativas, que el aumento a lo largo del año va a ser 73%, es decir, por debajo de la inflación, les hemos dado más porque en el 2020 no pudieron aumentar, porque cuando nosotros congelamos en marzo del 2020, ellos no habían aumentado. Entonces, tuvieron toda la inflación del 2020 sin aumentar, cumplieron a rajatabla la del 2021 por debajo de la inflación, vienen cumpliendo la del 2022 por debajo de la inflación, y ahora van a estar por debajo de la inflación, pero les hemos permitido unos puntos más. Entonces, quizá lo debimos haber hecho más escalonado, pero en realidad, al final de año, va a dar para las grandes empresas apenas por encima del 50%, contra una inflación que va a estar alrededor del 90%. Y para las pequeñas empresas, el máximo va a ser alrededor del 70%, pero bueno, ellos van regulando porque en muchos casos tampoco lo aumentan. Entonces, bueno, el año que viene, ahora, vinieron las empresas, trajeron los mayores costos, porque el dólar oficial se va devaluando semana a semana, y muchos insumos, la mayoría de ellos son importados, pero para tranquilidad de todos, las grandes empresas están en 50% en el año y las chiquitas están en 70% en el año. Gustavo, la prestación básica universal y obligatoria también para celulares, internet, televisión por cable y telefonía fija, ¿entra dentro de este aumento o quedaría No, fija? No, está fuera, es sin aumento. Es decir, hay otros valores, pero está muy por debajo de esto. Digo, está en 350 pesos la prestación básica universal, 400 pesos. No entra en estos valores, Bien. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Miguel Fachenta te saluda. ¿Qué tal, Miguel? Bien, hay una noticia que está dando vueltas por los portales hace poquito y tiene que ver con la habilitación que se le da al juez Ricardo Rosenkrantz al respecto de su posibilidad de votar dentro de lo que es las medidas cautelares que se presentan por la cuestión de las tarifas de Internet. Es llamativo teniendo en cuenta que Rosenkrantz fue integrante del grupo legal que defendía al grupo Clarín. Mira, si me amargo, digo que esto es un acto más de bochorno de una corte bochornosa. Si trato de ser, de ser cínico, digo que le hace una mancha más al tigre. La verdad que es tremendo que la corte habilite al ex abogado de Clarín, al ex abogado de La Nación, al ex abogado de Cablevisión, al ex abogado de McDonald's, pero en este caso, para que intervenga con uno de sus clientes, para que resuelva quién tiene razón,
Digo, es un bochorno, está en contra del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, debería apartarse como se apartó estos 5 años anteriores, y que la Corte lo habilite. Digo, es un bochorno más en una Corte que desde mi punto de vista es la peor Corte de la historia de los últimos 100 años. Peor que la Corte que habilitó el golpe Irigoyen en 1930, declarando la continuidad jurídica de los estados cuando le manda la consulta Uriburu, cuando saca el primer decreto y la Corte, a cambio de quedarse, le convalida el decreto sin importar que el presidente constitucional había sido derrocado. Bueno, esta Corte fue la que permitió las prisiones preventivas, es decir, la doctrina Irunzul. Sí. Esta Corte es la que permite que jueces que no concursaron para la Cámara Federal Penal estén en la Cámara Federal Penal, que no concursaron para la Cámara Federal de Casación Penal estén en la Cámara Federal de Casación Penal, y está la Corte que habilita a Rosenkrantz para fallar en favor de sus propios clientes, porque siguen siendo clientes del mismo estudio, aunque él está en la Corte. Entonces, realmente, cuando nosotros decimos hay que terminar con esta Corte, y si no te da para el juicio político, hay que ampliar el número de miembros de la Corte para hacerla democrática, federal, inclusiva, con perspectiva de género. Bueno, por eso se aprobó lo de 15 miembros de la Corte. Adelanto que el Tribunal Constitucional de España tiene 12, el de Inglaterra tiene 15, pero además tiene una Corte Suprema con más de 50 miembros. Digo, no es que estamos inventando la pólvora. El problema es que estos jueces deciden por fuera de la ley, y como no se pueden revisar sus fallos, ellos deciden qué es legal o qué no es legal, aunque la ley diga otra cosa. Gustavo, muchas gracias por estos minutos, por la nota.